Hermano Adán, ¿con qué comienza toda investigación antes de comenzar a leer, a investigar, a redactar, coleccionar fichas bibliográficas? Tenemos que redactar y establecer algo muy importante y sobre aquello vamos a construir y confeccionar nuestra monografía. Una hipótesis. Muy bien, excelente, una hipótesis, excelente. Hermano Gabriel, ¿alguna idea de lo que es una hipótesis? ¿Qué es una hipótesis? Es una investigación. ¿Me escuchan? Sí, sí, la escucho. Bueno, la investigación la comenzamos con una hipótesis, pero precisamente, exactamente. Ahora estamos tratando de definir lo que es una hipótesis. La respuesta a una pregunta. Muy bien, excelente. Es la respuesta anticipada a una pregunta. Perfecto. ¿Qué más es una hipótesis, hermana Danay? Es una suposición de algo. Perfecto. Una suposición. ¿De algo posible o imposible? Para una conjetura. Muy bien, una conjetura sujeta a comprobación. Es una suposición, una conjetura, provisional solamente, no es definitiva. Hermano Álvaro, ¿qué más es una hipótesis? Hermano Álvaro Leal, ¿qué más podría ser una hipótesis? Hermano Álvaro. ¿Estará hermano Álvaro? El hermano Bernabé. Concreta una idea, una hipótesis. Concreta una idea, es una idea inteligente de lo que podría ser la respuesta a la pregunta, que motiva la investigación. Una idea inteligente que podría ser la respuesta. Es una declaración del resultado que se anticipa. Podría ser esto, voy a investigar y lo más probable, hay buenas razones, que pueda llegar a esta conclusión. Eso es una hipótesis. Es una declaración del resultado que se anticipa. Es una idea controladora también. Es una idea preconcebida. Es una suposición que se admite, pero provisionalmente, solamente provisionalmente. Responde a la pregunta: ¿qué intenta describir en este trabajo de investigación? Está también qué intenta comprobar en este trabajo de investigación, qué se intenta analizar en este trabajo de investigación. Puede ser una proposición, puede ser una tesis, puede ser una pregunta también, pero todas esas son distintas formas que podemos elaborar la tesis. No necesariamente tiene que ser una respuesta provisional, sino que también una tesis. En este trabajo yo deseo analizar que el crecimiento de la Iglesia Cristiana Evangélica en Puerto Montt, por ejemplo, el crecimiento de la Iglesia Evangélica en general en Puerto Montt, no está respondiendo a ninguna pregunta, no es una conjetura sujeta a comprobación, tampoco una pregunta que se está planteando, sino que simplemente es una declaración. Se está diciendo: en este trabajo me propongo describir o analizar el crecimiento de la Iglesia en Puerto Montt en estos 5 años. La hipótesis también puede redactarse en forma de una tesis o proposición. Hay varias formas de redactarla. Es una conjetura sujeta a comprobación. En relación con la hipótesis, ¿cuál es la función de toda investigación? En relación con la hipótesis, ¿cuál es la función de toda investigación? Es verificar si la hipótesis es correcta. Exactamente. Ahí está. Ahí está la clave. Investigamos, se investiga para verificar fehacientemente si la hipótesis es correcta o la hipótesis está errada. Para eso se investiga.
que bueno, eso hay que tenerlo muy, muy, muy claro. Y lo hemos trabajado bien, gracias al Señor. Ayer estuvimos elaborando distintas hipótesis en clase. Se lo envió hoy día, parece que se lo envió hoy día. La hipótesis que ustedes mismos redactaron en clase. Excelente. Estamos muy bien para la investigación, hermanos. Me alegro mucho por eso. Ahora tenemos que seguir investigando y seguir trabajando después de establecer la hipótesis, se emprende el trabajo del bosquejo o la estructura. La hipótesis es como los rieles de una casa. Los que son constructores conocen muy bien la imagen de los rieles o el fundamento. Y eso es la hipótesis o la tesis. Mientras que el esqueleto, que son los tijerales, creo que se le denomina el esqueleto para la construcción y confección de una casa, tijerales y la Obra parte gruesa. de la obra gruesa, ¿sí? Eso es el bosquejo. Y hay distintas formas de elaborar el bosquejo. Ahora vamos a ver, ustedes ya elaboraron un bosquejo, ya saben lo que es más o menos un bosquejo. Y en cuanto a los bosquejos, de todas las tareas que me enviaron, no encontré grandes errores ahí, no tuve que hacer grandes correcciones. Todos más o menos ya elaboran bien los bosquejos. Principalmente los que son predicadores ya están acostumbrados a elaborar bosquejos, pero estaban bien los bosquejos que me enviaron. Ahora vamos a ver distintas formas de confeccionar el bosquejo. El bosquejo va a ser la estructura que nosotros vamos a darle a nuestro trabajo de investigación en la monografía. Pero ahora ya más preciso. Y esto debe estar en la parte de la introducción. A esto se le llama los acercamientos. Hay varias formas de acercarse a la investigación o para hacer la monografía. Una de estas es el acercamiento cronológico. El acercamiento cronológico consiste en ordenar las partes del estudio en un orden histórico o cronológico. También, por lo general, se empieza con lo más antiguo y se procede hacia el presente. Todo esto depende de qué tipo de investigación va a elaborar, porque puede ser que realice una investigación acerca de la historia, supongamos una monografía muy breve, es una reseña de las iglesias evangélicas históricas aquí en Chile. La iglesia anglicana, los luteranos, después vinieron los evangélicos, después llegaron los pentecostales, neopentecostales, las iglesias emergentes. Es una reseña simplemente cuáles son las iglesias, de las más antiguas hasta las más nuevas que han llegado a Chile. De lo más antiguo y se ordena hacia lo más presente. Puede ser también una biografía. Alguien puede hacer una biografía de quién puede ser, de Willy Hoover, o también puede ser una biografía de Martín Lutero, otro de Juan Calvino, otra biografía de John Wesley, de algún misionero también puede ser, en fin, diversos personajes bíblicos o históricos que pudiera usted elaborar o investigar. Y usted le va a dar un acercamiento cronológico. Ejemplos, o un ejemplo de acercamiento cronológico a la estructura de un bosquejo cronológico. Por ejemplo, la relación entre católicos y evangélicos peruanos durante el año 1940 al año 1960. Ese es un punto de la monografía. Es un capítulo, puede ser un subtema, un subcapítulo, o un capítulo ya si es una tesis más grande. Ya no es una tesina, sino que es una tesis. Entonces, todo ese punto, la relación entre los católicos evangélicos peruanos durante el año 1940-1960, se va a investigar y todos los apuntes que encuentre lo va a citar en esa sección. Usted va a hacer la introducción, la conclusión de ese capítulo. Y luego la parte central va a mencionar las investigaciones. Pero ese es un punto solamente del bosquejo. El segundo punto de su bosquejo es las relaciones entre los católicos y evangélicos peruanos durante los años 1960 al año 1980.
este otro capítulo, y se están ordenando los capítulos. El bosquejo, grandes rasgos, es sencillo este bosquejo. No tiene A, B, C, D, sino que los puntos importantes, el 1, 2.2, y el 3, las relaciones entre católicos y evangélicos peruanos durante los años 1980 al año 2000. Y también puede hacerse más puntos todavía, pero con 3 puntos ya es suficiente. Este es un bosquejo, o la estructura, o el acercamiento a la investigación, de acuerdo al acercamiento cronológico, desde lo más antiguo hasta el presente. Este es un modelo, un ejemplo solamente, puede ser de un personaje, como de Martín Lutero, John Wesley, Juan Calvino, o Spurgeon también, o Moody, entre otros personajes de los cuales ustedes estén interesados. Juan Canut de Bon, por ejemplo. Sería magnífico que alguien hiciera un trabajo monográfico de Juan Canut de Bon. O el primer evangélico que llegó a Puerto Montt. Sería bonito eso, un trabajo como ese. En nuestras iglesias locales, lamentablemente, no tenemos muchos materiales. De la iglesia metodista hay bastante información, porque todos los trabajos que ellos han realizado está todo documentado. Pero en el caso de nuestras iglesias, no hay hermanos que se dediquen a hacer una reseña histórica de cómo creció la iglesia, quién fue el primer fundador, quiénes fueron el primer pastor, cuáles son todos los pastores, cuál fue la contribución de cada uno de los pastores, cuáles fueron los desafíos que tuvieron que hacer frente, en fin. Sería magnífico realizar un ensayo que hable acerca de la iglesia local. Y si lo emprenden trabajos como, por ejemplo, la historia de las iglesias evangélicas, de un personaje histórico de la iglesia local, y lo plantea de esta manera, un acercamiento cronológico tiene que ser de lo más antiguo hasta lo más cercano. Hay otro tipo de acercamiento, y este acercamiento es el espacial o el geográfico. Ocurre cuando cada etapa de la investigación corresponde a un lugar diferente. Por ejemplo, la predicación del Evangelio en Jerusalén, la predicación en Judea, la predicación en Samaria, la predicación finalmente en Roma. ¿Este bosquejo le suena familiar? Que les presento acá, de acuerdo a este acercamiento espacial o geográfico. ¿En qué libro del Nuevo Testamento se ordena? En Hechos. En el libro de Hechos. Este es el bosquejo de Hechos. Cuando Lucas se sentó a comenzar a redactar el libro de Hechos, este es su bosquejo. Y después comenzó a rellenarlo. Él estructuró su material y dijo, voy a comenzar a escribir de esta manera. Y su bosquejo, podemos denominarle su tesis, se encuentra en Hechos capítulo 1, verso 8, ¿cierto? El que dice, y me salí testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último en la tierra. Parece que el 1.8, si la memoria no me falla. Esa es la estructura. Y en la tesis también, donde se construye el libro de Hechos. También puede hacerse el bosquejo del texto de acuerdo al acercamiento espacial o geográfico. También de la extensión de las iglesias en Chile también puede ser del mismo modo. Parece que las iglesias fueron en Valparaíso, ahí comenzaron las iglesias, en Valparaíso por el puerto, y después se extiende a Santiago, Chillán, Talca, Los Ángeles y Temuco. Esas son la extensión, y después se extienden a más al sur. El crecimiento de las iglesias metodistas, por lo menos de metodista episcopal de Chile, la de Juan Canut de Bon, su crecimiento estuvo en estrecha relación con la extensión del ferrocarril. La iglesia crecía como se extendía el ferrocarril. Ese acercamiento podría ser también espacial o un acercamiento geográfico. Hay otro tipo de acercamiento que le podemos o que podemos emprender o hacerle a nuestra monografía. Es el acercamiento lógico. Sucede cuando la comprensión de cada división o paso anterior
es necesaria para lograr la comprensión de la siguiente. El concepto es que es un orden vital, pues ordenado de otra forma, las divisiones no serían coherentes, ni tampoco serían eficaces, no estarían comunicando, más bien estarían confundiendo. Por ejemplo, un bosquejo o un acercamiento de acuerdo al orden lógico, o un acercamiento lógico. La formación de Juan Calvino. Es muy interesante la biografía de Juan Calvino, ¿no? La conversión de Juan Calvino. La institución de la religión cristiana, que es su libro, su obra cúspide, o su obra más importante. La reforma en Ginebra. Después lleva a cabo la reforma en Ginebra. Calvino y finalmente el calvinismo. Ese es el acercamiento lógico que le dimos a este tipo de investigación, Calvino y el calvinismo. Ordenado de otra forma sería incoherente, porque no podríamos decir comenzar con el reformador en Ginebra, porque primero el reformador en Ginebra debe formarse en alguna parte, y después esta persona debe convertirse, y después escribe la institución de la religión cristiana, y gracias a todas sus investigaciones, su labor como profesor, lleva a cabo la reforma en Ginebra, y después de él va a surgir el Calvino y el calvinismo. No hay otra mejor forma de ordenar este bosquejo o este trabajo de investigación. Tenemos que comenzar con la formación de Juan Calvino, porque su formación va a determinar la conversión de él y la reforma que se va a llevar a cabo en Ginebra. Y eso explica el calvinismo posterior. El acercamiento lógico es el orden que nosotros le vamos a dar a nuestro bosquejo y a nuestra monografía, y es el orden más lógico para que sea más coherente, sea más entendible, y sea legible, se entienda qué quiere decir, qué quiere expresar, no sea ambiguo o contradictorio. El otro es el acercamiento de lo general a lo particular. Sucede cuando el cuerpo comienza con una descripción general de lo observado y luego comienza a considerar los detalles. Se puede llamar un acercamiento analítico, pues se comienza con algo entero y se va analizando, desarmando el asunto, se van estudiando las partes y se aprende más sobre estas partes. Ejemplo, la asistencia a las iglesias evangélicas en Temuco, la asistencia a las iglesias evangélicas en Pedro de Valdivia, la asistencia a las iglesias bautistas en Pedro de Valdivia. Ahí se va de lo general o a lo particular, porque se quiere trabajar en realidad con una iglesia en particular, la iglesia bautista en un sector de Temuco, que es Pedro de Valdivia. Pero antes tiene que comenzar a hablar de todas las iglesias evangélicas de esa zona de Temuco, luego de las iglesias evangélicas en general de Pedro de Valdivia, y después se limita más todavía a una en particular, a las bautistas del sector de Pedro de Valdivia. Este es un bosquejo o un acercamiento de lo general a lo particular. El acercamiento de lo particular a lo general es a la inversa. Este principio organizador es lo opuesto a lo anterior. Aquí se comienza por las particularidades y se procede hacia una descripción general de lo observado. De acuerdo al último, el punto 5, el acercamiento de lo particular a lo general, tendría que ser al revés. La asistencia a las iglesias bautistas de Pedro de Valdivia, la asistencia a las iglesias evangélicas en Pedro de Valdivia, la asistencia a las iglesias evangélicas en Temuco. Ese sería el acercamiento de lo particular a lo general. Son entonces, cinco acercamientos o formas en que nosotros le vamos a dar orden, estructura a nuestra monografía. La más común va a ser la lógica, si quieren hacer monografías con respecto a la oración, al ayuno, a la alabanza, a la justificación por medio de la fe. ¿Qué otro trabajo van a realizar los hermanos? Las profecías, la existencia de los profetas en la actualidad, el orden que le van a dar a su trabajo monográfico, lo más probable que sea el orden lógico. Bueno, todo eso depende del que va a escribir, qué orden o qué acercamiento le va a dar a su monografía. Y ese acercamiento, ese orden del bosquejo, debe usted comentarlo, explicitarlo en su introducción. No debe ser solamente
para usted comenzar a trabajar su monografía, sino que debe indicarle al que le va a leer que usted emprendió un acercamiento de esa naturaleza, o uno de los acercamientos que estuvimos viendo anteriormente. Debe comentarlo, debe mencionar los acercamientos para que no tenga descuento. En todos los trabajos de investigación, usted señala cuál es su bosquejo o su estructura, que es lo mismo que el acercamiento. Pero debe estar. Usted debe comentarlo en su trabajo de investigación, en la sección de la introducción. En todas las investigaciones, en las tesinas y en las tesis, usted menciona, comenta qué estructura le va a dar y qué acercamiento le va a dar a su trabajo de investigación. Es importante esa parte. Bueno, todos los puntos que estamos analizando acá es importante, la hipótesis, el bosquejo, el acercamiento y otros elementos también que lo vamos a ver ahora mismo, que es la introducción. Todos estos pasos, hermanos, son muy importantes y deben estar presentes en nuestra monografía. En el ensayo, ¿qué es lo último que nosotros elaboramos en un ensayo? Conclusión. La introducción, la introducción y la conclusión. La introducción, bueno, dijimos en ese momento, y aparecía también en su libro de texto de Floyd Woodward, la introducción, porque la introducción es como la fachada, el último que se hace en una construcción. La introducción es la fachada. Después de tener todo listo, lo último que se realiza es la introducción. Pero eso en un ensayo. Pero en una monografía es diferente, porque una monografía no es un ensayo. Recuerde que una monografía no es un ensayo. Por lo tanto, en una monografía, lo primero que se elabora es la introducción. No se hace al final la introducción. Ahí estamos notando grande diferencia entonces en un ensayo y también en una monografía. En una monografía se establece la hipótesis, se elabora el acercamiento que se le va a dar y la introducción. Debe elaborarse la introducción. La introducción es muy importante porque eso nos va a dar la ruta que vamos a seguir en una monografía. La introducción no es ocasión para dar testimonio de lo lindo que fue la experiencia de investigar y para agradecer a todos sus amigos y parientes que le ayudaron en el trabajo de investigación. En una introducción eso no se realiza. Comenzar a saludar a todo el mundo, a todos los... Agradecimientos. Claro, la introducción no se realiza aquello. Hay una página y tampoco son exigidas en las tesis algunas, pero no se exigen. Bueno, alguno que quiera agradecer, por supuesto, que debe aparecer una página ahí, pero de agradecimiento. Pero la introducción no es para dar testimonio de lo lindo que fue la investigación, de lo satisfactorio, de la alegría que le produjo, o agradecer a todos sus amigos, parientes, que le ayudaron en realizar este trabajo. En la introducción se da a conocer al lector el problema que se ha observado. Es muy importante eso, recuerda el problema. Nosotros comenzamos a investigar porque hay un problema que queremos solucionar. Hay una pregunta que se quiere responder. En la introducción debe figurar muy bien ese problema. Se da a conocer al lector el problema que se ha observado, la importancia que se realiza una investigación. Aquí está la justificación. En la introducción usted indica, este problema se procura resolver en esta investigación. Y este tema, este problema es necesario solucionarlo ahora para beneficio de la Iglesia de Cristo, muy general eso, beneficio de la Iglesia de Cristo, tiene que ser algo más preciso, más concreto, para ayudar a los pastores de las iglesias cristianas evangélicas del sur de Chile a evitar que se produzca la emigración de los cristianos evangélicos o evitar esta puerta giratoria. Es decir, es importante el trabajo porque va a ayudar a las iglesias concretamente en un tema en particular que tiene que ver con la puerta giratoria o la emigración de los hermanos de nuestras congregaciones. Se menciona la necesidad, la real necesidad por la cual vamos a emprender
este trabajo de investigación. También puede ser el tema de las lenguas. Este trabajo de investigación es muy importante para los hermanos de distintas iglesias, tanto pentecostales como no pentecostales, acerca de las lenguas, si son o no la única evidencia inicial de ser bautizados de Espíritu Santo, para evitar posibles jactancia o orgullo espiritual de alguien que hable lengua, y evitar también la confusión y, ¿qué más puede ser? La incertidumbre de algún hermano que no ha experimentado la lengua y la confusión que se puede producir si es o no bautizado con el Espíritu Santo. Ahí se menciona la importancia de este trabajo de investigación. Eso se le llama la justificación. ¿Por qué es importante este trabajo? ¿Por qué este trabajo y no otro? Y cómo dicha investigación se va a realizar. En la introducción también usted debe indicar qué va a hacer usted para investigar. ¿Va a entrevistar? Si entrevista a algunos hermanos o algunos pastores o encargados de obra, bueno, a todas las personas que va a entrevistar, usted debe decir, entrevisté. Este trabajo está sustentado sobre investigación de campo, entrevistas, encuestas realizadas en estas determinadas iglesias, pero también es el fruto o el resultado de trabajo de investigación que han publicado algunas revistas teológicas o monografías también que están en diversas universidades. La universidad trabaja en la Universidad de Santiago, por ejemplo, Miguel Ángel Mancilla publica en una revista de esa universidad, en la Universidad de Santiago, ese es el Arturo Prat. También trabaja Miguel Ángel Mancilla, es de las Asambleas de Dios en Santiago. Trabajo muy importante, Miguel Ángel Mancilla, un sociólogo, pero hermano nuestro. Y también de lo citado, lo investigado en los libros de consulta o en libros teológicos especializados, en comentarios bíblicos, en Biblias, diversas versiones. Usted debe indicarle al lector qué procedimiento hizo usted, qué metodología empleó para llegar a las conclusiones que le va a indicar en la conclusión. Todo eso se realiza en la introducción. Y por supuesto debe llamar la atención y captar el interés. Pero esto se da espontáneamente, sin necesidad de un esfuerzo, de una reflexión profunda, porque si usted el tema lo ha investigado, lo ha leído, lo ha trabajado, ha redactado sobre ese tema en particular, y usted lo decidió también voluntariamente, nadie le impuso ese tema, es porque le interesa, quiere aprender acerca de un asunto en particular. Por lo tanto, como usted lo domina, no hay mejor persona para publicitar su trabajo y usted mismo, porque usted es el que está motivado para emprender ese trabajo de investigación. Por lo tanto, si usted está motivado, está obsesionado con la investigación, lo más probable es que despierte la atención y el interés en la persona que va a leer. Estos puntos que le voy a comentar ahora, en la introducción deben estar sí o sí. No debe omitirse ningún punto de lo que le voy a comentar. Es lo primero. En la introducción debe presentar la exposición clara o exponer clara, completa y concisamente el problema o pregunta que motiva el estudio. Eso debe estar. El libro que les estoy utilizando para esto es el libro Guía de estilo y formato para monografía de tesis. Este libro, el de ISUM. Ustedes deben descargarlo y leerlo. Ya deben comenzar a leer las páginas de este libro. Entonces, en la introducción debe usted exponer de manera clara, completa y concisa el problema o pregunta que motiva el estudio. Falta de información sobre la historia de cierta área. ¿Qué información falta? Bueno, se ha casi cubierto toda la información, con excepción de los temas más nuevos. Pero sobre la santificación, regeneración, propiciación. ¿Cuál es lo original de estos temas? Que pareciera ya estuviese trillado, pero no es así. Lo original es que lo está escribiendo usted
no es de Europa o norteamericano, sino que del sur de Chile, y esa información lo va a aplicar al contexto en el cual nosotros nos encontramos para satisfacer las necesidades que se viven y que son suscitados por nuestras congregaciones evangélicas acá en el sur de Chile. Eso es lo original. Pero todo lo que usted va a decir en su trabajo de investigación es lo mismo que han dicho otros. Pero la parte original va a ser que usted lo está escribiendo para aplicarlo a nuestro contexto y satisfacer ciertas necesidades que se dan en nuestras respectivas iglesias locales. Por eso nunca van a estar trillados estos temas, porque la aplicación de estos temas son diferentes para los contextos y el tiempo en que nosotros nos encontramos. Nos encontramos en el siglo XXI, 2020, en otra parte del mundo, acá en el sur de Chile. Por eso le va a dar un tono más local y más original. Un problema de falta de información sobre cómo se debe proceder ante determinadas circunstancias, cómo mejorar los ingresos económicos en una congregación, por ejemplo. No hay información acerca de esto. Cómo mejorar la evangelización, cómo mejorar el discipulado, cómo estimular a los hermanos de nuestras respectivas congregaciones a las misiones, o cómo comprometer y responsabilizar a los hermanos de nuestras iglesias locales a las misiones mundiales. ¿Qué más puede ser? ¿Cómo solucionar ciertos problemas que se dan en nuestras congregaciones? Un problema de falta de información sobre cómo se debe proceder ante determinadas circunstancias. También. ¿Cómo proceder cuando algún hermano o alguien que se quiera hacer hermano de nuestras congregaciones, que tiene problemas con la homosexualidad o lesbianismo? Un travesti, pongamos el caso de un travesti, que llega vestido como una mujer a nuestras congregaciones, pero sabemos que es un hombre. ¿Cómo proceder ante esa situación? De tal manera que la persona no se sienta rechazada, sino que se sienta acogida en la comunidad de fe, y de esa manera continúe asistiendo a la iglesia cristiana, para que el Señor haga la obra finalmente, y abandone el travestismo, abandone aquel pecado. ¿Qué más puede ser? ¿Cómo proceder ante el tema de... ¿Qué más puede ser? ¿Qué otro tema se le viene a la mente, hermano? Sobre el aborto, puede ser también. Muy bien. El aborto en nuestra iglesia. ¿Cómo proceder? ¿Cómo nosotros podemos proceder? Los pastores, los consejeros, ¿cómo proceder ante estos temas del aborto también? Bueno, hay mucho buen tema el aborto, hermano, ¿eh? Buen tema. Si alguien quiere hacer el tema del aborto, sería magnífico también. Hay una hermana que va a hacer un trabajo de la donación de órganos. Un problema de la existencia de lagunas de información sobre cierta área de estudio. No sé si habrá falta de información en alguna área en el mundo teológico. Ya se ha cubierto bastante, 2000 años de investigaciones ya sobre tantas áreas. Pero tendría que ser personal, puede ser personal. Yo desconozco bastante, por ejemplo, cuáles son lo que yo desconozco en ciertas áreas de la teología, porque aunque esté cubierto, pero yo no lo sé, por lo tanto el problema es mío y también de la congregación en la cual estoy. Quiero saber de la iglesia copta, por ejemplo, cuál es la doctrina de la iglesia copta, cuál es la estructura de la iglesia copta, cuál es la Biblia que utiliza la iglesia copta, cuál es la historia, dónde se encuentran, cómo es la liturgia, cómo se hace el discipulado, el bautismo. Ahí hay una laguna de información en esa área de estudio. O la iglesia de Etiopía, por ejemplo, o en fin, las otras iglesias. La iglesia de Armenia, u otra, o la asiria, ya es más desconocida todavía, la iglesia caldea, así se le denomina la iglesia caldea. Bien, después de exponer de manera clara, completa, concisa el problema o pregunta que motiva el estudio, debe estar en la introducción.
Después se justifica el trabajo. En la justificación, ¿qué se realiza? Se debe constatar la importancia del problema y por ende de la razón de la monografía. ¿Cuál es? ¿Por qué es importante resolver este problema? Y por esa razón voy a emprender el trabajo monográfico. Sobre la identidad de género, por ejemplo. Hay varios temas que desconozco. Estas personas que se cambian el sexo, se operan, porque médicamente después del trabajo médico se ha determinado que realmente era varón. No, hay un desconocimiento de mi parte ahí, pero abismante. Por lo tanto, y los hermanos de la iglesia no lo conocen estos temas. Los pastores de nuestras congregaciones no lo dominan. Es importante entonces porque ¿qué opinión tenemos nosotros? Si alguien viene, una persona del mundo nos pregunta, ¿qué opinan sobre el cambio de sexo? Porque para cambiarle el sexo a una persona van primero por el psicólogo, el psiquiatra, no sé, después a otro especialista, diversos tipos de investigaciones, exámenes, y se determinó realmente que esta persona era un hombre en cuerpo de mujer, o mujer en cuerpo de hombre. Por lo tanto, procede legítimamente ahí el cambio de sexo. Yo ahora no podría decir nada con respecto a eso porque no tengo idea cómo funciona ese tema del cambio de sexo. Y nuestros hermanos tampoco lo manejan. ¿Y se pueden dar casos en nuestras congregaciones? Por supuesto que sí, porque estamos en la sociedad completa, somos parte de la sociedad. Y nuestras congregaciones están en todas partes de la sociedad y los sectores sociales también. Desde la zona más pudiente hasta las zonas más marginales de Chile, en las urbes y en los campos, estos casos se podrían dar eventualmente en algún momento, por lo tanto, es importante en nuestras iglesias llevar a cabo un trabajo de investigación de esa naturaleza. Eso es lo que se debe mencionar en el trabajo en la monografía, o en la introducción, en la parte de la sección de la introducción de la justificación. Bien, ¿qué más? El tema debe delimitarse. Identificar los límites de lo que se va a investigar, el asunto en particular y las áreas correspondientes. Se va a hablar de un tema general, del aborto, por ejemplo, del aborto. Que es un tema muy amplio. El hermano Dan habló acerca del aborto, el procedimiento que se debe adoptar para el aborto. Bueno, ya el tema como lo presentó el hermano Dan está delimitado porque no es del aborto en general, no está discutiendo el tema si el aborto de las 3 causales o otra causal, o en qué causal se podría abortar, sino cómo nosotros, los hermanos, los pastores, los líderes de nuestras congregaciones, los pastores, cómo pueden proceder, ayudar a personas que quieran abortar o han abortado. Bueno, hay que delimitar más todavía ahí, que quieran abortar o que han abortado, o cómo aconsejar a personas que eventualmente quisieran abortar. Bueno, lo otro igual se va a tratar. ¿En qué casos podría legítimamente llevar a cabo el aborto y en qué otros casos no se podría abortar? Eso es la delimitación. Si el tema se trata del bautismo en el Espíritu Santo, se podría limitar el campo de estudio a los requisitos para recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Ya no está hablando en términos tan ambiguos, tan amplios, porque se trabaja solamente el tema del bautismo en el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, Evangelios Sinópticos, las Epístolas Paulinas, la historia, en la patrística, la iglesia medieval, la iglesia reformada, las iglesias evangélicas, las iglesias pentecostales, neopentecostales, iglesias emergentes, en fin, en las sectas también, mormones, testigos de Jehová, entre otras. Es muy amplio, por lo tanto debe restringirse o delimitarse la investigación. Los requisitos para recibir el bautismo con el Espíritu Santo ya es más limitado. Esa es la idea, de delimitar. O la evidencia o las evidencias de ser bautizado con el Espíritu Santo. Si establezco como delimitación de mi trabajo de investigación los requisitos, solamente voy a hablar de los requisitos, nada más.
y si establezco como delimitación de mi trabajo monográfico la evidencia inicial de ser bautizado con el Espíritu Santo, solamente voy a hablar acerca de ese tema y nada más. No me voy a salir de la delimitación de mi investigación. Las evidencias posteriores al ser bautizado en el Espíritu Santo, también es interesante. ¿Cuáles son las evidencias posteriores a ser bautizado en el Espíritu Santo? Y voy a hablar solamente de ese tema, nada más. No me voy a desviar a diestra ni a siniestra del tema. El propósito del bautismo en el Espíritu Santo también. Hay varias formas de enfocar o de guiar mi trabajo monográfico sobre un tema. Esa es la idea de delimitar mi trabajo de investigación. Porque el que mucho abarca, poco aprieta. En un trabajo de investigación no se habla mucho de varios temas, sino se habla mucho, o no se habla poco de muchos temas, sino que se habla mucho de un solo tema en particular. Y después, en la introducción, después de la delimitación de la investigación, se debe establecer la hipótesis. Bueno, ustedes ya trabajaron con la hipótesis, y ayer trabajaron muy bien este tema. La hipótesis debe aparecer de manera muy clara, la hipótesis que se tiene en mente al inicio de la investigación. Y la hipótesis debe figurar en la introducción. Del mismo modo que los ensayos, la tesis del ensayo debe estar redactada en la introducción. Y la hipótesis en la monografía debe redactarse y debe figurar o aparecer, escribirse en la introducción. Si en la introducción se encuentra el problema o la pregunta que motiva el estudio, la justificación del trabajo, la delimitación de la investigación, la hipótesis, expresada en forma clara, no tiene ningún descuento de ningún punto ahí, porque está cumpliendo con todos los requisitos para entregar un buen trabajo monográfico. Y luego, como punto 5, una breve exposición de la fuente que se van a emplear. ¿Cuáles fuentes? Ahí usted puede indicar una de las fuentes que me sirvió para la investigación y que va a servir para la investigación son las entrevistas con los misioneros, las entrevistas con los consejeros cristianos, o las entrevistas con distintos predicadores del Evangelio, y también con libros de consulta, comentarios bíblicos, diccionarios. Ahí usted menciona las fuentes primarias, fuentes terciarias, fuentes secundarias, tesis, monografías, ensayos, artículos, manuales, atlas también, publicaciones en internet, revistas, diarios. Todo lo que usted va a utilizar en su trabajo monográfico debe comentarlo en la sección de la introducción. Debe estar ahí, muy claro. ¿Qué fuentes utilizará usted para exponer su tema? Y luego, en la introducción, usted hace una mención de la organización del trabajo y la metodología que se va a emplear. Este trabajo monográfico lo organizamos de acuerdo a un modelo lógico, o también lo organizamos de acuerdo al modelo acercamiento de lo general a lo particular. Pero no solamente se limita a indicar el acercamiento lógico, el acercamiento de lo general a lo particular, de lo particular a lo general, o espacial, geográfico, cronológico. No se limita a decir solamente eso, sino que usted presenta su bosquejo, pero no, en la introducción no lo presenta como lo presentó en la tarea número 2, el bosquejo en la hoja, sino que el bosquejo en forma de párrafo, en un párrafo, sin la estructura, sino mencionar solamente los puntos importantes, y no va a tener ningún problema en entregar su introducción y luego emprender el trabajo de la monografía. Todo eso se realiza en una monografía. Presentar brevemente el bosquejo del cuerpo con sus divisiones principales, además de sus subdivisiones.
Muy bien. ¿Alguna pregunta, estimados hermanos, acerca de lo que hemos visto hasta ahora? Lo que trabajamos hoy es, los puntos que trabajamos hoy son todos los puntos que deben estar presentes en su introducción de su monografía. No debe faltar ninguno, porque si falta uno se descuenta, se descuenta puntos. Bueno, usted no lo va a presentar para que no le descuenten puntos, sino que el trabajo quede bien hecho, sentir la satisfacción de un trabajo bien hecho. Porque el procedimiento para hacer una monografía, el que estamos viendo ahora, es lo que piden en todos los institutos y seminarios teológicos, tanto institutos bíblicos, seminarios o facultades teológicas, es exactamente el mismo. No hay otro procedimiento. Este es el procedimiento en los cuales se trabajan en todas las instituciones teológicas. Bien, vamos a hacer un repaso entonces. Voy a comenzar. Hermano Paulo, Sí, mi doctor Cristian. una consulta. Ahí en el punto 5 habla de los libros o de los recursos que yo ocupé para hacer mi monografía. Así es. Por ejemplo, si ocupé libros, tengo que indicar libro por libro el título, el escritor, o no tan detallado. No tan detallado porque eso se va a encontrar en la bibliografía final. Cuando usted realice la bibliografía, al final de su trabajo monográfico va a aparecer el apellido, el autor, el título, el lugar, el año y también, ¿qué más? Lugar, editorial, las siglas LEA, lugar, editorial, año, ahí está. La bibliografía aparece más detallado. Si no, mencionar simplemente, vamos a utilizar los libros de teología sistemática que vamos a utilizar en este trabajo monográfico serán Millar Erickson, Weine Gruden, ¿quién más? James Montgomery Boyce, Louis Berkhoff, William Evans, Mie Perman, Pablo Hoff, Karl Barth, Tillich puede ser también, o ¿quién más? Otro nombre, Stanley Horton también, Raúl Saldivia, Todos los libros que tiene atrás. Leo Garrett. Bueno, sí, en teología, lo que más tengo en teología sistemática. Usted lo menciona los nombres, nada más, sin título, nada, porque todo eso va a aparecer al final. Y también utilicé comentarios bíblicos como el de William MacDonald, el comentario bíblico del siglo XXI, o el de Matthew Henry, muy antiguo. El Matthew Henry lo más probable es que no lo cite porque es muy antiguo. Ya está desfasado, ya son siglo XIX, estamos hablando de 1700. En fin, o Samuel Pérez Millo también como comentario bíblico. Utilizamos Biblias también, la Nueva Versión Internacional, la Dios habla hoy, la Biblia de América, sin mencionar siquiera la fecha de las ediciones de esta Biblia, de Alonso Choque, el Peregrino, y también la Reina Valera 1960, 1995 también, o 1970 la otra, o 75 creo que es una. Y también con entrevistas personales, nada más, porque el nombre de las personas que usted va a citar van a estar abajo al pie de página en el cuerpo del trabajo monográfico. Es muy general, no hay que especificar los libros, la revista, ni las personas que va a entrevistar. Simplemente usted indica, se hizo encuesta o entrevistas a hermanos de una congregación en particular, o también pueden ser a profesores o teólogos que trabajan con un tema en particular. Eso debe aparecer, pero nada más, es muy, muy general en esa sección de la introducción. Muy bien. Hermano, ¿cuánto es lo estándar que se necesita para una introducción? ¿El tamaño me refiero? Página, párrafo, muy bien. Una página y media más o menos. Para un trabajo de entre 2.500 a 3.000 páginas. como 3.000 3 palabras. párrafos mínimo. 3 párrafos muy poco. ¿Sí? Sí, tiene que ser, tiene que ser una página completa, una página y media ya es satisfactorio. Porque recuerde que tiene que desarrollar un párrafo para cada uno de los puntos. Un párrafo para la exposición del problema,
otro párrafo para la justificación del trabajo, otro párrafo para la delimitación de la investigación, otro párrafo para elaborar la hipótesis, otro párrafo para exponer la fuente que va a emplear, otro párrafo para Sí. hablar acerca de la organización del trabajo. Ahí tiene 2, 4, 6 párrafos ya. La idea es elaborarlo en párrafos. Si le falta redactar los párrafos, elaborar los párrafos, ahí puede mezclar en 2 párrafos en uno, donde hable de la hipótesis y al mismo tiempo de la fuente que va a utilizar. Pero como mínimo deben tener 2, 4, 6, 5 párrafos como mínimo. Porque cada punto que lo que estuvimos comentando ahora amerita que se redacte en párrafos para que aclararle bien al lector qué va a trabajar y este párrafo está justificando mi tema. Este otro párrafo estoy dando a conocer el problema que se quiere resolver en esta investigación. Este otro párrafo desarrollo la hipótesis y en este otro párrafo yo estoy mencionando el procedimiento, la fuente que yo utilicé para hacer mi investigación, y el otro párrafo debo indicar lo que yo voy a hacer para mi investigación y el orden, el bosquejo que yo le voy a dar a mi monografía. Deben ser unos 5 o 6 párrafos para desarrollar la parte de la introducción, pero el espacio va a ser una página, como mínimo una página y media. Más ya no se va a extender. Ok. Muy bien. Ahora vamos a comenzar el repaso. Solamente un acercamiento, no le voy a pedir que mencionen todos, solamente uno por estudiante, por hermanos o pastores. Pastor Marcos, mencione o enliste un acercamiento que podríamos nosotros darle a nuestra monografía. Está desactivado el micrófono, Pastor Marcos. Dice un acercamiento cronológico. Perfecto, acercamiento cronológico de lo más antiguo hasta lo más nuevo. Pastora Patricia, ¿qué otro tipo de acercamiento podríamos plantearle a nuestro trabajo de investigación? Acercamiento espacial o geográfico. Excelente, muy bien. Si queremos elaborar nuestra investigación o darle esa estructura. Hermano Didier, otro tipo de acercamiento. No, como que tengo el cronológico, el histórico nomás. Eso fue mi Hermano Dan, acercamiento. hermano Dan le va a dar. El acercamiento lógico. El acercamiento lógico, muy bien, acercamiento lógico. Hermano Gabriel, otro tipo de acercamiento. Con mímica. Con mímica. Pasa palabra. Me suena a sintetizado, algo así, ¿no? Pequeño, De lo general. general, no sé qué, general. De lo general a lo particular. Muy bien. Hermano Robinson. De lo particular a lo general. Excelente, muy bien. Viceversa. Esos son los acercamientos que le podríamos dar a nuestro trabajo de investigación. Hermano Bernabé, ahora mencione algunos elementos que deben estar explícitamente redactados en nuestra monografía. En la introducción. Ya, en la introducción tenemos... Debe llamar la atención y captar el interés. ¿Ya? Esa es la introducción. Bueno, sí, muy bien. Pero ¿Sí? los elementos que se deben incluir ahí en la introducción. O lo que debe estar incluido, o lo que se debe mencionar. Ahora sí. Muy bien. La exposición clara, completa, excelente. concisa del problema. Eso debe figurar en la introducción. Están disparando, hermano, aquí. ¿En serio?
No, pensé que Fuego estaban disparando, artificial. pero... Llegó, fuegos llegó. artificiales. Sí, eran fuegos artificiales. Llegó. Ya me iba a tirar al Llegó, suelo ya. Llegó le Merca, llegó hermano Paulo, le Se, llegó. se escuchó, ¿no? Sí, Sí, se escuchó. de Qué bueno. ahí nos pasa el dato. Bien. Ah, muy bien. Eran fuegos artificiales. Ah. Muy bien. Yo dije, están disparando aquí. Es que estoy en un Llegó. sector. Hermano Pablo, ¿Sí? normalmente cuando hay juegos artificiales es porque llegó droga. Ah, ya. No, No estoy... había captado, ¿ves? Entonces vamos a hacer una monografía de eso. Buen tema. ¿Por qué los fuegos artificiales? Ah, muy bien. Estoy en un muy buen sector aquí, hermano, muy tranquilo. Muy bien. La exposición clara, entonces, completa, concisa del problema. Hermana Danay, ¿qué más que otro elemento muy importante debe estar explícito en la introducción de una monografía? La hipótesis. Excelente, la hipótesis. Bueno, ya no vamos a preguntar más de la hipótesis porque he trabajado bastante ayer con la hipótesis. Hermano Álvaro, ¿qué más debe estar incluido y redactado, mencionado en la introducción de un trabajo monográfico? Aparte de la exposición clara del problema, la hipótesis. Hermano Álvaro. Sí, aquí estoy, bueno. Dios le bendiga. Amén. ¿En qué colgamos? No me acuerdo. Mi doctor Cristian Bárcenas, ¿le puedo ayudar? La justificación del trabajo. Muy bien. ¿Qué es lo que es la justificación del trabajo? Hermanos, ahora pueden todos opinar. La importancia del problema, por ende la razón de la monografía. Sí, porque este problema es importante resolverlo y responderlo. Y la razón también, ahí usted menciona la razón por la cual escogió esta monografía, perdón, por qué escogió este tema para la monografía y no otro tema. Es porque usted consideró que es lo más importante que se debe trabajar. Muy bien, la justificación del trabajo. ¿Qué más falta? Volvamos arriba otra vez. Mi doctor Marco, por favor, ¿qué más debe estar incluido? ¿Qué otro elemento debe estar incluido en la introducción? La delimitación de la investigación. Excelente. Tiene que mencionar todos estos elementos, debe estar incluido. Su tema general y luego indica, me voy a limitar a trabajar este tema específico. Y ahí va a ahondar, es como en una mina, va a excavar la mina. Ahí está la veta, ahí va a sacar el oro, va a extraer el oro o la piedra preciosa, quién sabe qué, plata o cobre. Bueno, ahí, pero en esa veta va a excavar. Hermano Didier. Escuchaba a un maestro, a un pastor allá en Temuco que decía, grábalo con cincel de diamante. No sé si alguna vez lo Pues escuché. sí, famoso, claro que sí, pues. Sí, famoso. Famoso. Muy bien, hermano Didier. Las fuentes que se van a utilizar. Excelente, las fuentes. Un marco teórico. Sí, bueno, acá no vamos a emplear marco teórico. Bueno, algunos le pueden dar marco teórico. Yo creo que la justificación por medio de la fe ahí del hermano Didier va a demandar un marco teórico. Bueno, si sabe lo que es un marco teórico, ya más o menos lo va a desarrollar sin problema. Pero marco teórico en realidad indicar cuáles son los libros más importantes que han escrito sobre este tema en particular. También se le conoce como el estado del arte. Toda la investigación que precede se menciona brevemente. Y también todo eso incluye el marco conceptual, es decir, definir los conceptos que se va a utilizar en la monografía. Eso a veces aparece en el trabajo monográfico. Algunos lo ameritan, otros no hay necesidad. En el ejemplo de ISUM aparece con marco teórico, no recuerdo ahora. Bien. ¿Y qué más, hermano Gabriel? ¿Qué más debe incluirse en la introducción de nuestra monografía? No tenía delimitaciones, fuentes. Mencionamos la justificación, la hipótesis.
hermano Robinson o hermano Gabriel, si alguien se acuerda. Una mención de la organización. Muy bien, la estructura que trabajo. nosotros le vamos a dar a el bosquejo que le vamos a dar a nuestro trabajo monográfico. Todos esos elementos deben estar integrados, incluidos, redactados, que no se lo olvide, en nuestra monografía. Y no va a tener ningún problema en continuar trabajando posteriormente. Recuerde que usted me puede ir enviando sus avances de monografías durante esas 2 semanas que vamos a estar trabajando intensamente. Ustedes investigando, yo voy a estar corrigiendo. Si usted envía su trabajo, yo mientras voy corrigiendo no va a tener problema en entregar un buen trabajo monográfico. Si lo hace al final, en la última semana, lo más probable es que no concluya bien su trabajo de monografía. Usted se va a asegurar, si va enviando su trabajo anticipadamente, para ir corrigiendo, se va a asegurar que usted va a entender, va a aplicar y va a redactar un buen trabajo, no va a tener ningún tipo de problema. Muy bien, mis estimados hermanos, vamos a finalizar con una oración a nuestro Señor. Hermano Robinson, por favor, nos dirigen una oración para finalizar. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, vamos a ti. Te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos has brindado para poder aprender acerca más de la monografía, este trabajo que nos toca ahora a nosotros aprender, Señor, y te pedimos que nos ayude a comprender cada día más para edificar el cuerpo de tu Hijo Jesucristo, Señor. Gracias por todo lo que nos has dado hoy y bendice a cada uno de mis hermanos y ilumines nuestra mente, Señor, para poder hacer un trabajo de excelencia. Sí, Señor. Te lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien, muchas gracias, hermano Robinson. Que el Señor le bendiga y le guarde entonces, mi estimado.